Buenas noches, amados hermanos, que el Señor los siga bendiciendo a cada uno en esta preciosa noche. Le damos gracias a nuestro Dios una vez más por este privilegio que nos concede de poder acercarnos a su presencia y de que cada uno de nosotros, hermanos, podamos nuevamente seguir aprendiendo de la bendita palabra de nuestro Dios. Queremos, hermanos, continuar con el tema que hemos venido meditando desde hace algunas ocasiones. Un tema que, como lo hemos dicho en su oportunidad, muy importante para cada uno de nosotros. Porque realmente, amados hermanos, lo hemos dicho, en varias ocasiones recibimos consultas, pero más que por el hecho de recibir consultas, es por el hecho de tener claro cada uno de nosotros acerca de la doctrina del bautismo, amados hermanos. Por eso quiero nuevamente invitarlos para que continuemos con este tema, no sin antes mencionar la palabra clave, amados hermanos, porque nos seguimos basando en la palabra bautizó, porque de estos 7 bautismos que estamos estudiando con la ayuda del Señor, se centran en esta palabra, porque están en torno a esta palabra, amados hermanos. Por eso le llamamos al tema el bautismo en el Nuevo Testamento, el bautismo en el Nuevo Testamento, porque esta palabra bautizó, amados hermanos, como recordamos, tiene esta característica de que es empapar o mojar algo, pero es sumergirlo totalmente, y por eso siempre lo comparábamos con las 3 etapas: la inmersión, la sumersión y la emersión. Es decir, introducir algo, pero la sumersión es meterlo totalmente y la emersión sacarlo. Recordando estas palabras clave, amados hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos que ir comprendiendo el propósito de por qué la palabra de Dios nos enseña distintas doctrinas acerca del bautismo. Entonces, amados hermanos, ha llegado el momento en que continuemos y vamos a recordar a través de esta imagen los bautismos que venimos estudiando. Ya hablamos acerca del bautismo de Juan el Bautista. Ya hablamos acerca del bautismo de Juan al Señor. Explicábamos sus propósitos, explicábamos su duración. La vez anterior también hablábamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, amados hermanos, en donde describimos qué es lo que realmente significa y cómo se ha malinterpretado. Pero es necesario que ya vayamos llegando al 4.º bautismo, y en este caso es el bautismo en fuego. El bautismo en fuego. Yo quiero, amados hermanos, que con la ayuda del Señor vayamos viendo para ir juntos aprendiendo acerca de este 4.º bautismo. Aunque yo le diga 4.º bautismo, realmente en orden cronológico del Nuevo Testamento es el tercero que aparece. Pero para ver este bautismo quiero llevarlos, amados hermanos, a el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículo 11, donde el evangelista nos habla y nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si recuerdan, amados hermanos, este mismo pasaje utilizamos para comenzar a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Juan el Bautista está hablando acá y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que realiza aquel bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora vamos a pensar, amados hermanos, en el bautismo en fuego, que es diferente. No son uno solo, son 2 bautismos totalmente diferentes, y vamos a ir viendo a través de la palabra del Señor por qué razón son diferentes. Este bautismo, amados hermanos, debemos de aclarar algo muy importante. No es aquello que muchas veces está mal interpretado como aquel fuego de poder o como aquellas lenguas de fuego, como otros malinterpretan. No, realmente este bautismo en fuego se refiere a juicio, amados hermanos. Es juicio, no es bendición. Lo vamos a ir viendo a través de los pasajes que vamos a ir meditando con la ayuda del Señor.
como ya mencioné anteriormente, es el tercer bautismo que aparece en orden cronológico. Es el cuarto que estamos estudiando nosotros en esta noche. Entonces, el bautismo en fuego. Comencemos, amados hermanos. Vamos a considerar nuevamente quién es el agente bautizador, o sea, quién realiza este bautismo. Y es nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en la cita que acabábamos de leer. El Señor Jesucristo es el agente bautizador. Él realiza ese bautismo. El medio es el fuego. Y el fuego realmente está figurando que aquella persona será sumergido o zambullido, y como vamos a ir viendo a lo largo de la meditación, se refiere a ser zambullido en la ira de Dios. A eso se refiere, amados hermanos, este bautismo en fuego que está mencionando acá Juan el Bautista. Si se dan cuenta, ya desde acá es muy distinto de lo que hablábamos del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo le da la garantía al creyente porque es sellado, es puesto en el cuerpo de Cristo. Acá se está enfocando mucho más a aquella persona que no conoce a Cristo, es decir, aquella persona que no es sellada, porque esta persona va a estar bajo un bautismo en fuego. Lo vamos a ir viendo. Entonces ya dijimos, el agente bautizador, el Señor Jesucristo, y el medio es el fuego. Entonces, amados hermanos, ahora pensemos el propósito de este bautismo. ¿Cuál es el propósito? En primer lugar, el propósito de este bautismo es ejecutar el futuro juicio de Dios para los israelitas que rechazaron al Mesías. Como ya dijimos, este fuego no es bendición, este fuego no es poder. Muchos malinterpretan aquel pasaje de Hechos, capítulo 2, donde se habla de que vino el Espíritu Santo y venía como, en lenguas como de fuego, pero es como de fuego, no son de fuego. Acá este fuego, amados hermanos, se refiere al juicio, y la nación de Israel ha rechazado al Mesías, y por lo tanto esta nación de Israel va a ser juzgada de parte de Dios. Usted lo encuentra en Zacarías 13:9. Allí la palabra nos dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Se está refiriendo a ese momento en que Dios va a tomar parte y les va a hacer ver a los israelitas que rechazaron al Mesías que Él es el verdadero Mesías, que Él es aquel a quien debían de haber estado esperando, pero que rechazaron. Esto también, amados hermanos, fue dicho por Juan el Bautista en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 9 y 10. Usted los puede leer, estamos acá en esta cita. La palabra allí nos dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún en estas piedras, dice. El versículo 10 nos dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El que no da buen fruto y no puede dar fruto, amados hermanos, porque obviamente no es uno de los sellados por el Espíritu Santo. Entonces, fue dicho por Juan el Bautista, fue expresado también por nuestro Dios cuando hablaba acerca de aquellas parábolas de las cizañas. Cuando usted, amados hermanos, cuando usted puede leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 36 en adelante hasta el versículo 42, usted va a poder leer ahí este acontecimiento donde aquella cizaña, amados hermanos, había sido sembrada, pero aquel campo, cuando es explicada, él dice que el mundo es la buena semilla, las semillas son los hijos del reino, y dice, y las cizañas son los hijos malos. El enemigo sembró esa mala cizaña, amados hermanos, pero hasta el final, en el versículo 47, dice que asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, dice, que echada en el mar se recoge también toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, dice, y sentados lo recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. También lo refería en el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, y allí será lloro y el crujir de dientes. Cuando habla acerca de la cizaña y cuando habla también acerca de aquella red. Puede leerlo en Evangelio según Mateo capítulo 13. Se está refiriendo a juicio, amados hermanos, un juicio que va a ser ejecutado sobre los israelitas que rechazaron al Mesías. Pero hay un propósito adicional. Y ese propósito adicional, amados hermanos, es ejecutar el futuro juicio sobre toda la humanidad que ha rechazado a Cristo. Ejecutar ese futuro juicio. Puede leer usted en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ahí dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, está preparando un juicio futuro de Dios para la humanidad que rechazó a Cristo. Usted recuerda el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 36 cuando dice que el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es decir, aquella persona que ha escuchado de Cristo, aquella persona que ha oído el Evangelio, que le han hablado del amor de Cristo, será juzgado en este momento, será bautizado en fuego. Y eso quiere decir que Dios ejecutará un juicio sobre esta persona por haber rechazado a Cristo. Ese juicio, amados hermanos, es el derramamiento de la ira de Dios. Lo vamos a ir describiendo en un momento, pero es el derramamiento de la ira de Dios. Quiere decir que el segundo propósito de este bautismo en fuego es ejecutar el futuro juicio de Dios para toda la humanidad. Por lo tanto, amados hermanos, podemos ir pensando en un resumen. Y este resumen puede decirse que el bautismo en fuego es el juicio futuro conocido como el día del Señor. Ahora vamos a ir describiendo. Amados hermanos. ¿Por qué razón? Analizando la duración, vamos a darnos cuenta de lo que abarca este bautismo, este juicio. Va a comenzar en el momento, amados hermanos, que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Obviamente sabemos que hay un periodo de 3 años y medio donde la humanidad será engañada, pero a la mitad de ese periodo de la tribulación comenzará lo que conocemos como la gran tribulación. Ese momento cuando se manifestará aquella abominación desoladora que dice la bendita palabra del Señor, es decir, aquel momento donde todo aquel que no creyó en Jesucristo va a comenzar a ver la ira de Dios. Y cuando decimos que va a comenzar a ver es porque se va a ir dando gradualmente una serie de eventos hasta llegar a un momento culminante, es decir, hasta llegar a una parte final. La iglesia ya no estará. Por eso en Apocalipsis 3:10, ahí usted encuentra cuando la palabra del Señor le está hablando o el ángel está escribiendo a la carta a Sardis, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir que la iglesia ya no va a estar, pero aquella persona que no ha creído a Cristo va a estar viendo el comienzo de este bautismo en fuego cuando esté en los 3 años y medio de la tribulación, cuando va a comenzar la gran tribulación, amados hermanos. ¿Cómo vamos a saber qué es la gran tribulación? Rápidamente vamos a mencionar algunos puntos. Recordemos que esto ha sido profetizado, amados hermanos, esta secuencia de eventos que se van a dar en ese momento después de la gran tribulación, amados hermanos, ha sido profetizado. Pensemos en aquellas 70 semanas del profeta Daniel. Nuestro hermano Oscar hace algunos meses dio un estudio en la asamblea acerca de eso. Yo creo que muchos lo podemos recordar. Pero recordemos
que va a llegar ese momento de la gran tribulación, y por eso el Evangelio según Mateo capítulo 24 dice: cuando veáis el lugar santo, dice, en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice, el que lea entienda. Se va a comenzar a manifestar el hombre de pecado del que habla el apóstol Pablo en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Se va a comenzar a manifestar, aquel anticristo se va a comenzar a dar a conocer, amados hermanos, y va a comenzar aquella secuencia de eventos que va a culminar en el derramamiento total de la ira de Dios, pero está comenzando con la gran tribulación. ¿Cómo cómo van a ser estos eventos? En Marcos capítulo 13, versículo 19, la palabra dice: aquellos días, dice, serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. ¿Se imagina qué intensidad de sufrimiento? ¿Se imagina qué intensidad de acontecimientos se van a dar en aquel momento? Por cuanto va a haber gran tribulación, dice, que no ha habido nunca desde el principio y no la va a haber más. Es para pensar y analizar mucho, principalmente para aquellos amigos oyentes. ¿Por qué razón? Yo estoy seguro que dentro de nosotros hay muchos familiares, muchas personas que no conocen a Cristo, y acá hay un breve resumen de lo que vendrá para aquellos que rechazan a Cristo y que estarán en aquel momento. Es decir, esa gran tribulación donde usted lo va a encontrar en el Apocalipsis capítulo 5 hasta el capítulo 18, donde la Biblia habla de aquellos 7 sellos, aquellas 7 trompetas, aquellos 7 ángeles con las 7 plagas, aquellas 7 copas de la ira de Dios, donde será la caída de Babilonia, la grande, dice, la madre de las naciones. Va a caer. ¿Por qué razón? Porque está Cristo, está Dios ejecutando su juicio, está comenzando los eventos para que Dios juzgue a la humanidad. Después de eso, amados hermanos, recordemos que la palabra de Dios nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Mientras en la tierra está todo este sufrimiento, en el cielo se llevan a cabo las bodas del Cordero, amados hermanos. Luego el Señor Jesucristo desciende con su iglesia para estar sobre este mundo. Va a venir, estará sobre este mundo, amados hermanos, y es donde aquella gente se va o donde en aquel momento se va a ejecutar aquella batalla que se le conoce como la batalla del Armagedón, donde se van a juntar contra Dios, donde van a pelear contra el Señor Jesucristo. Son eventos que Dios tiene preparados para ejecutar el juicio sobre la humanidad. Después, la palabra nos habla de que habrá un milenio, un periodo de 1000 años, donde Satanás será atado y donde el Señor Jesucristo será el rey sobre esta tierra. Pero al final de ese periodo de los 1000 años, amados hermanos, se dará aquella resurrección de los santos, y ahora Satanás también será soltado, y nuevamente viene lo que podemos pensar como aquella batalla final, aquella guerra contra Gog y Magog, donde todo el mundo, donde aquellos que fueron engañados por Satanás se pondrán a pelear contra el Hijo bendito de Dios, donde será esa batalla final para que llegue el momento culminante. Y ese momento, amados hermanos, será el juicio del gran trono blanco que usted puede encontrar en Apocalipsis 20:11, donde ya el Señor Jesucristo, ahora como rey, ahora como aquel juez, también va a sentenciar a todo aquel que no creyó en su obra redentora, donde va a sentenciar a toda aquella persona que le rechazó como Salvador y que nunca quiso aceptarle. Ahí la palabra de Dios nos muestra que aquellos muertos pues obviamente resucitarán, pero no para vida, resucitarán para condenación. Esa secuencia de eventos se van a dar y son parte de aquel bautismo en fuego de Dios, porque va a ejecutar un juicio sobre la humanidad. ¿De qué manera va a culminar esto, amados hermanos? Pues pensémoslo de esta forma. La culminación realmente
no le podemos decir que va a tener un final. ¿Sabe por qué? Porque la sentencia en el juicio del gran trono blanco para contra aquella persona pecadora será aquel castigo eterno en el lago de fuego. Es una sentencia eterna. Por lo tanto, a la persona estará sometido bajo este juicio de Dios eternamente, estará en aquel sufrimiento eterno que nunca va a poder quitarse. Es por eso, para que la persona escape de este castigo, de este juicio, es que hoy se predica el evangelio, hoy le hablamos de Cristo, hoy le decimos Dios es amor, le llama, solo reconozca que usted es pecador, solo reconozca que usted necesita salvación y que esa salvación la puede encontrar únicamente en Jesucristo a través de la obra que él hizo en la cruz, donde se entregó a sí mismo, donde tomó nuestro lugar, donde pagó el precio del pecado, donde dio su vida y que después de haber entregado su vida, hoy resucitó, o es decir, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Aquella persona que cree en la obra de Cristo escapa de este castigo eterno, pero aquella persona que no lo hace va a estar sometido a esto, amados hermanos. Este juicio, es decir, su sentencia durará eternamente. Apocalipsis 20:15 lo confirma. Usted puede leer, ahí dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Esa es la sentencia. Una secuencia de eventos que donde Dios va a ejecutar sus juicios. Le invito, amigo, le invito, amiga, que usted lea todo Apocalipsis desde el capítulo 5 hasta el capítulo 18 y va a darse cuenta de que aquellos eventos y aquellos acontecimientos serán tan serios como dijo el evangelista Mateo, pues así como nunca ha habido tribulación, nunca la va a haber, porque allí se va a estar dando a conocer la ira de Dios. Esa ira de Dios que le espera al que no cree en Cristo Jesús. Consideremos algo, amados hermanos. Este bautismo se cumplió de forma parcial con la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero que tendrá su cumplimiento completo cuando Dios derrame su juicio sobre toda aquella persona que ha rechazado a Cristo. Tendrá su juicio completo. Por esa razón es necesario, amados hermanos, que pensemos, porque su consumación será en el lago de fuego, recibiendo aquel castigo eterno, y es por eso que cada persona tiene que reflexionar, y es por eso que usted y yo, hermano, esta noche estamos estudiando este bautismo. ¿Sabe por qué? Porque nos va a ayudar a distinguir en primer lugar para que no caigamos en errores doctrinales como dijimos hace un momento. No es un fuego de bendición, no es un fuego de poder, no es aplicable lo que algunas personas practican cuando piden, mándanos fuego, Señor. No es aplicable cuando aquella persona malinterpreta las sagradas escrituras y dice, manda aquel fuego, creyendo que está pidiendo bendición y poder a Dios. Cuando la Biblia habla realmente de este bautismo en fuego, se refiere a juicio y no bendición. Este bautismo en fuego no es un poder, este bautismo en fuego no es una bendición, este bautismo en fuego es un juicio, amados hermanos. Y apreciable amigo, vale la pena también considerar la ira de Dios. Nuestro Dios es lento para la ira, grande en misericordia. ¿Sabe cuál es el mayor error que hoy cometemos todos? Es hacer énfasis en el amor de Dios. Dios es amor y como Dios es amor, ¿cómo me va a castigar a mí? Como Dios es amor, ¿cómo es que va a sentenciar a todos? Hoy usted puede escuchar a muchas personas decir, Dios es amor, por lo tanto, si yo procuro hacer buenas obras y si Dios ve que yo estoy luchando por hacer esas buenas obras, por lo tanto, Dios me va a recompensar a mí dando la salvación. Otros malinterpretan poniendo un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, aquel lugar conocido como el purgatorio, diciendo aquellos que lucharon pero que no pudieron cumplir muy bien, allí van a parar para sufrir un tiempo y luego se van al cielo. La Biblia no ampara eso, amados hermanos.
La Biblia dice que solo hay dos caminos. El camino ancho, el camino angosto, el camino hacia arriba, hacia el entendido, para apartarse del Seol abajo, para apartarse del infierno, amados hermanos. Solo hay dos caminos, dos opciones: salvarse o perderse, creer en Cristo o recibir el juicio eterno de Dios. Y como Dios es amor, resaltan eso y se olvidan de lo demás. Pero recordemos, amados hermanos, que para que nosotros entendamos lo que es Dios o quién es Dios, debemos observar su amor. Es cierto, porque por su amor, su misericordia y su gracia tenemos salvación, pero también debemos recordar que Él es santo. Él no tiene participación con el pecado. Nadie que esté en pecado puede acercarse a Dios. Por eso ningún ser humano puede estar delante de Dios. Por eso cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Pero con Cristo, al recibir a Cristo, somos revestidos de Cristo, como vimos en el bautismo en el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo, parte del cuerpo de Cristo. Ahora que estamos en Cristo, somos aceptos en Él amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya tenemos parte con Dios. Ya aquella barrera que nos bloqueaba, ya ahora es accesible, pero a través de Cristo, porque Dios es santo y también es justo. Y en su justicia, Dios salva a aquel que cree en Cristo. En su justicia, Dios condena al que rechaza a Cristo. Por eso, apreciable oyente, si usted rechaza el Evangelio, si usted rechaza a Cristo, Dios es justo, que le va a dar a usted aquel bautismo en fuego, donde usted va a recibir la ira de Dios, donde usted va a recibir aquel castigo eterno. Y es por eso que debemos de considerar, amados hermanos, la ira de Dios. Porque Dios es amor, pero también es santo y también es justo. Este es el bautismo en fuego. Ahora, continuemos, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque tenemos un bautismo más que podemos mencionar ahora. Ahora vamos a enfocarnos al quinto bautismo. Y es el bautismo de la humillación de Cristo. El bautismo de la humillación de Cristo. Vayamos, amados hermanos, considerando este bautismo. ¿Qué es lo que vamos a ir considerando en primer lugar? Vayamos al Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 50. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 50. Creo que la cita que tengo en pantalla es otra, amados hermanos. La coloqué mal la cita, pero sí es el versículo 50. Capítulo 12 del Evangelio según Lucas, versículo 50. Nos dice su palabra de la siguiente manera: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pensemos acá nuevamente en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se está angustiando por aquel momento. Él dice: yo tengo que ser bautizado con un bautismo, y este bautismo me causa mucha angustia. Me angustio hasta que llegue el momento que se cumpla este bautismo. Ahora pensemos, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ha anunciado en muchas ocasiones que Él va a llegar a la muerte. Entonces, ¿será la muerte lo que le está afligiendo al Señor Jesucristo? No, ya lo hemos visto en una ocasión anterior cuando hablábamos acerca de una petición conforme a la voluntad de Dios. No es eso lo que aflige al Señor. Él le aflige aquel momento angustioso en el que va a tener que ser puesto, aquella copa que él va a tener que beber. Por eso, aquellos discípulos le pedían, cuando él mismo decía esto en el pasaje en Evangelio de Mateo capítulo 20 versículo 22, los discípulos al oír esto le dicen: pues nosotros también queremos ser bautizados. ¿Qué les dice el Señor? Entonces Jesús respondiendo dice: ¿no sabéis lo que pedís? Porque beber del vaso que yo he de beber, dice, y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Pues más adelante vamos a ver lo que
Se refiere a eso, amados hermanos, pero el Señor Jesucristo les dijo, bueno, sí, la verdad ustedes van a poder, pero aquel bautismo que yo voy a recibir, es decir, el bautismo que el Señor Jesucristo va a recibir, es un bautismo diferente, porque este bautismo de la humillación de Cristo, amados hermanos, tiene un propósito, es que el Padre sumerja al Hijo en los sufrimientos de la cruz. Por esa razón, ahora, después de haber aclarado esto, podemos decir que en este bautismo de la humillación de Cristo, el agente bautizador, en este caso, ahora es el Padre. Usted puede leer Hebreos capítulo 10, versículo 7. El Hijo dice, o la palabra nos dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quiere decir que este bautismo de la humillación de Cristo, el agente bautizador es el Padre, será el Padre el que ejecute este bautismo. Ahora, el medio para este bautismo, amados hermanos, es el horrendo sufrimiento bajo la ira de Dios a causa del pecado. Dicho esto, veamos, amados hermanos, el propósito de este bautismo. Y dentro del primer propósito encontramos que es la humillación de Cristo. Recordemos aquel pasaje en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5, donde el apóstol Pablo nos dice, haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sabe qué significa siervo? Esclavo, hecho semejante a los hombres. La humillación de Cristo haciéndose esclavo, amados hermanos. La humillación de Cristo descendiendo a las partes más bajas de la tierra, que es un sepulcro. No el infierno, como algunos dicen. Las partes más bajas de la tierra, que es un sepulcro, porque por esa razón, como él iba a descender a ese sepulcro, por su obra tenía que ser sepultado, pero un día resucitaría, como lo hizo, como la palabra de Dios lo afirma. Por eso el apóstol Pedro, cuando estaba hablando en su primer discurso, les hablaba y les recordaba a aquellos judíos el pasaje donde David dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y allí el apóstol Pedro les dice a los judíos, ustedes saben que el patriarca David está aquí, su tumba está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Se refería a Cristo, su descendencia o su descender al sepulcro. Esa es la humillación de Cristo, amados hermanos, descender a las partes más bajas de la tierra, siendo Él Dios, siendo Él el supremo, siendo el que recibía la alabanza constante, continua de los ángeles, descender a este mundo para ser semejante a nosotros los hombres, hombres pecadores, aunque Él nunca pecó, pero vino a ser semejante a nosotros, vino, se hizo esclavo, esclavo voluntario, como dice su bendita palabra. Por eso su palabra nos dice, has abierto mis oídos o me preparaste cuerpo, dice también el escritor a los hebreos, se hizo esclavo por nosotros, fue a la tumba por haber entregado su vida, amados hermanos, la humillación de Cristo. Ese es el propósito del bautismo de la humillación de Cristo, pero también el sufrimiento de Cristo, amados hermanos. Ese sufrimiento que Él tuvo que llevar para cumplir la obra del Padre. Con cuánta razón el mismo apóstol Pedro, cuando le hablaba a aquella multitud, a aquellos israelitas en su primer discurso, le dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El apóstol Pedro se estaba refiriendo a la obra de nuestro Señor Jesucristo desde que vino, pero principalmente de aquellos acontecimientos que se dieron desde el huerto del Getsemaní hasta estar levantado en aquella cruz. Todos esos acontecimientos, hermanos,
donde él fue rechazado, fue escupido, fue escarnecido, fue abofeteado, le dieron de puñetazos, donde lo azotaron, le marcaron las espaldas como surcos, dice el escritor, donde a él, amados hermanos, lo humillaron coronándolo de espinas, donde lo llevaron y lo colgaron en medio de dos malhechores, siendo él inocente, siendo él sin pecado, estando clavado en aquella cruz, recibiendo aquel castigo por causa suya y mía, por causa de todo el pecado. Amados hermanos, esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, ese sufrimiento que él llevó, es el bautismo en la humillación de Cristo, para venir a cumplir la obra del Padre, para venir a cumplir la obra de Dios. Pero recordemos, lo que he mencionado hasta este momento es la parte visible de la cruz. Llegó aquel momento en el que el sol se oscureció. ¿Y sabe qué sucede ahí, amados hermanos? Allí es largo de explicar, pero todos los indicios marcan que fue el momento en que el Padre ejecuta a su Hijo, derramando su ira por el pecado. El momento en que Abraham e Isaac estuvieron solos es representado en esas 3 horas de oscuridad. El momento en que el sumo sacerdote está solo delante de Dios en aquel lugar santísimo presentando el sacrificio, eso es lo que representa aquellas 3 horas de oscuridad, recibiendo aquel sufrimiento. Y por esa razón, amados hermanos, un tercer propósito es el derramamiento de la ira de Dios sobre el Señor Jesús. Eso había sido profetizado desde el Antiguo Testamento y usted va a poder encontrar muchos pasajes como los que ve en pantalla que confirman eso, donde dijimos el Padre ejecuta a su Hijo, donde dijimos el sumo sacerdote está presente delante de Dios en aquel lugar santísimo. Derramamiento de la ira de Dios sobre el Señor Jesucristo. De esto se angustiaba nuestro Señor Jesucristo. Con cuánta razón él decía, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Por eso el Salmo 69, verso 1 profetiza y dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. La ira de Dios siendo derramada, y usted va al Salmo 22, donde el Señor Jesucristo exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese derramamiento de la ira de Dios, amados hermanos, que fue profetizado en el Antiguo Testamento y fue en sustitución nuestra. Es decir, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pedro en su primera carta capítulo 2 versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pablo también lo menciona en su primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual dio a sí mismo en rescate por todos. Sustitución nuestra, amados hermanos. Por nosotros vino el Señor Jesucristo para ser bautizado en esta humillación. Esta humillación se refiere al derramamiento de la ira de Dios sobre el Señor Jesucristo para salvación nuestra, para que Él pagara el precio por el pecado, amados hermanos. Y esa es la razón porque la que decimos que este derramamiento es para pagar el precio por el pecado. Él llevó la carga. Él estuvo solo delante de Dios, pagando el precio por el pecado, llevando esa carga tan grande. Estuvo a solas con Él, por el pecado nuestro, amados hermanos. Él probó el desamparo, como dice aquella alabanza, probaste el desamparo, la ira y amargor. Este es el bautismo en la humillación de Cristo. Pero esto, amados hermanos, fue realizado o fue hecho
una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Por esa razón, estando el Señor Jesucristo en aquella cruz, después de estar recibiendo toda esa ira de Dios, Él exclamó y dijo: consumado es. La obra fue terminada, la deuda ha sido pagada, todo ya está pagado. Esa es la humillación de Cristo para que nosotros, los pecadores, tuviéramos una oportunidad de salvación a través de la obra bendita de Cristo Jesús, una sola vez. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 26 dice que si no fuera solo una vez, dice, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La obra bendita de Cristo Jesús es la que nos ha traído salvación. La humillación de Cristo, amados hermanos, esa obra bendita que Él vino a hacer en favor, en sustitución nuestra, es aquello que nos ha dado la salvación a los que hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Y es de pensar en cada uno. Nuevamente volvemos y nos dirigimos a nuestros amigos. Si el bautismo en fuego está reflejando aquel juicio de Dios sobre el que rechaza a Cristo, este bautismo de la humillación de Cristo, amados estimado amigo, estimado oyente que está acá en medio de nosotros, muestra el amor de Dios, esa obra maravillosa por la cual usted puede alcanzar salvación al depositar su fe en Cristo Jesús, al reconocer que es pecador, al reconocer que necesita salvación, al reconocer que solo en Cristo puede hallar esa salvación. Los discípulos no, porque ¿qué razón? Porque nadie es capaz de contribuir algo en la obra de Dios. Por esa razón debemos considerar lo siguiente: el hombre es incapaz de aportar algo a los sufrimientos o a esta obra de salvación. El hombre nunca ha podido. Aunque aquellos discípulos dijeron: ¿pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Pero el bautismo del Señor Jesucristo en la humillación de Cristo es un bautismo único. Solamente pudo ser ejecutado o llevado a cabo por Él, porque nadie más puede aportar a la obra de salvación. Nadie más puede pagar el precio por el pecado, porque la deuda es con nuestro Dios, un ser supremo, un ser santo, y la deuda debía de ser del mismo tamaño, y ningún hombre ni siquiera llega a la más mínima parte del tamaño de Dios. Solamente Cristo podía pagar por nosotros el precio por el pecado, y Él pagó ese precio por el pecado a través de sus sufrimientos, amados hermanos. El hombre es incapaz. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: sí, ustedes van a ser bautizados, es decir, ustedes van a beber del vaso que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizados. Pero no se refería a la humillación o a la obra que Él iba a realizar. Se refería a que después de que Cristo realizara esa obra de salvación, aquellas personas que creyeran en Él también iban a sufrir. También iban a padecer muchas cosas, pero era por el costo de ser discípulos de Cristo, no porque estuvieran aportando algo a la obra de salvación, no porque estuvieran aportando algo a la obra con la cual Dios nos ha dado esa salvación. Por esa razón, el hombre es incapaz, y por esa razón, apreciable oyente, quiero recordarle en esta noche que si alguna persona le dice: pon tu fe en aquella persona porque ha hecho milagros, porque se le ha declarado santo, se le ha declarado una persona sobresaliente, definitivamente no es posible. Hay solo un camino. En ningún otro hay salvación, dice la bendita palabra, porque solo hay un nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo, hombre. Ninguna persona
por muy santa que se le pueda llamar, puede aportar algo para su salvación. Ninguna persona sobre esta faz de la tierra puede aportarle algo para que usted alcance salvación. Solamente en Cristo, en nadie más, solamente en Él, creyendo, amados hermanos, creyendo, apreciable oyente, que en Él puede obtener su salvación. Eso es lo que tenemos que analizar en esta noche. Y ahora nuevamente, pensar o consideremos, hermanos, que entender también este bautismo en la obra de Cristo, a nosotros los creyentes nos debe hacer pensar también que nada podemos aportar para alcanzar la salvación, porque todo es obra de Dios. El diseño fue del Padre, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo va perfeccionando al creyente hasta ponerlo a la medida, a la estatura del Señor Jesucristo. La obra es de Cristo. El hombre lo único que hace es ir en contra de la voluntad de Dios. Esto es el bautismo en la humillación de Cristo. Ahora, nuevamente, reflexionemos, hermanos y amigos. Entender este tipo de bautismo nos hace ver que esta pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo, aunque el Señor les dijo que ellos serían bautizados, se refería a dos eventos diferentes. Él sería bautizado en la humillación porque recibiría la ira de Dios ejecutando la obra que el Padre le había mandado. En cambio, los discípulos serían bautizados, pero por el costo de ser discípulos de Cristo, es decir, por ser seguidor de Cristo, serían rechazados, serían muertos y se llevarían muchas aflicciones, pero no es que ellos estuvieran aportando algo a la obra de salvación. Por lo tanto, usted y yo debemos valorar la obra de Cristo, su humillación, su sufrimiento y su sustitución. Y es un mensaje de invitación también para el oyente. Solo a través de Cristo puede encontrar salvación. Pero de la misma manera, hermano y hermana, en esta noche, usted que nos oye, debemos nosotros ahora, después de entender esta parte de la palabra del Señor, buscar el agrado de Dios. Es decir, luchemos usted y yo, no voy a decir luche hermano, no le voy a decir luche hermana, no, luchemos para agradar a Dios. Estemos dispuestos para llevar aquel sufrimiento de ser discípulos de Dios, porque en algunos casos, en algunas situaciones llevamos rechazo, en algunas situaciones llevamos algún tipo de aflicción por el hecho de decir yo soy creyente, pero busquemos agradar a Dios. Si analizáramos con más detalle este sufrimiento del Señor Jesucristo, veremos esa obra maravillosa donde Él entregó todo por cada uno de nosotros. Y reconozcamos que la obra de salvación es de Dios en su totalidad. Ni el hombre impío menos y tampoco el creyente puede aportar algo. Todo es obra de Dios, amados hermanos. Todo es obra de Dios. Nada podemos hacer nosotros. Y es por eso, analizando estos tipos de bautismo, amados hermanos, es que cada uno de nosotros debemos de ir pensando, aprendiendo e ir o poder tener la capacidad de poder responder distintas situaciones que se nos van presentando, amados hermanos. Pues como ven o como pudimos ver, avanzamos hasta el bautismo número 5, el bautismo en la humillación de Cristo. Todavía nos quedan dos más de los que están relacionados directamente a esta palabra bautizó, pero también vamos a tener aclaración de otros dos bautismos que se mencionan en el Nuevo Testamento, que hay necesidad de aclarar, los amados hermanos, para tener clara la diferencia que tienen con los 7 anteriores. Por eso los invitamos para que, si así es la voluntad del Señor y el Señor nos lo permite, dentro de 8 días vamos a continuar con la meditación de su bendita palabra y que juntos vayamos edificándonos a través de ella, amados hermanos. En esta preciosa noche, que Él los siga bendiciendo a través de su palabra.